regresamos, ahí estuvo Emmanuel dándole algunas orientaciones a los niños de la escuela María Trinidad Sánchez de Pueblo Nuevo. Ahí vimos que maneja un poco también el tema de la independencia y maneja un poco la historia el abogado Emmanuel Solano. Vamos a continuar nosotros, confesor. Vamos a la parte ya donde entra la independencia, que era lo que ya tú estaba finalizando ahorita el comentario. Perfecto. Nos quedamos en el aspecto de los diversos grupos, ¿verdad?, que pretendían la independencia, hasta que llegamos a los trinitarios. Entonces, los trinitarios, a la hora del proceso de independencia, tienen un problema, porque ellos tienen la conciencia clara de qué se debe hacer, pero le faltaban los recursos económicos. O sea, tenían un problema bastante fuerte. Por eso, correcto, por eso ellos buscaron algunos personajes para inyectarle el proceso o el aspecto económico a su lucha. Uno de los personajes que ellos necesitaban fueron a los hermanos Santana, ateos del Ceibo. ¿Qué era un ateo para los jóvenes? Bueno, era un criador de ganado bastante amplio. Así que Pedro y su hermano Ramón eran los criadores más grandes de la zona este. Tenían más de 350 criados, o sea, empleados. Y cuando los trinitarios hacen contacto con ellos dicen, bueno, sí, podemos contar con, ustedes pueden contar con nosotros, le dijeron los hermanos. Y fijaron el golpe de independencia para el 20 de febrero, anticipándose al 20 de marzo, que habían colocado como fecha de independencia el grupo pro-francés. Se adelantaron. Correcto, se adelantaban un mes. Pero cuando van al proceso del golpe de Estado, de declarar la independencia, perdón, no se pudo llevar a cabo porque los ateos del este, Pedro y su hermano Ramón, no aparecieron. Así que ellos tenían los recursos y también tenían muchos soldados, más de 350 soldados que eran sus empleados. Exacto. Y que obviamente lo iban a seguir. Así que ellos, esto le chocó bastante. Entonces Pedro no era militar. Realmente no. Ejército, no, Pedro era un hacendado. O sea, Pedro era un hacendado. No era que Pedro había desarrollado una carrera militar. De hecho, Pedro era de un poblado haitiano llamado Hincha, que quedaba de aquel lado de la Jabón, o sea, en la parte de Haití. Así que fijaron la fecha entonces para el 27 de febrero. Cuando fijan la fecha para el 27 de febrero, quedaron de reunirse en la Puerta de la Misericordia, hoy Puerta del Conde, en la ciudad de Santo Domingo. Y cuando llegaron allí, estos hombres se reúnen y llegaron los hermanos del este. Así que cuando llegaron, casi nadie explica con claridad qué fue lo que sucedió, pero los hermanos se iban hacia el Ceibo, sin que se declarara el proceso de independencia. Sí, ya ellos estaban para marcharse. Así que en medio de todo esto es que uno de los trinitarios toma un arma llamada trabuco, sí, y da el famoso trabucazo en la Puerta del Conde. ¿Usted recuerda quién fue ese personaje? Mella. El señor Mella. Así que cuando da el trabucazo en la Puerta del Conde, ya entonces la población lo sabía. Sánchez estaba preparado para izar la bandera. Correctamente. Así que allí se da el proceso y salen entonces hacia la fortaleza Osama, donde estaba el gobierno, instalado el gobierno de Haití. Cuando llegaron allá, no fue tan sencilla la cosa, o sea, hubieron unos tiros y unas cuestiones y un corredero y muchos de los trinitarios tuvieron que salir huyendo. Pero algunos de los centinelas estaban como de acuerdo. Correctamente, se pudo sofocar la situación porque parte de los centinelas estaban de acuerdo, pero hay un dato que casi nunca se menciona. ¿Sabe cuántos soldados se calcula que había en la fortaleza Osama de origen haitiano? No más de 12. Okay. O sea que no había casi soldados allí en ese momento. Así que se llegó a un acuerdo, se hicieron las negociaciones. ¿Cómo de cuánto más o menos? No, eran varios,
calcula, dice mucho que podían ser 600, 700 personas. Contra 12. Sí, lo que estaban realmente envueltos, porque toda la población estaba envuelta en el proceso histórico, ¿entiendes? Entonces, se hicieron negociaciones con el embajador de Francia y con el mismo embajador de Inglaterra, y entonces esos soldados haitianos se iban a trasladar en una fecha prudente a Puerto Príncipe, y ahí vino el proceso de independencia de la República Dominicana. Ya en otros poblados, el día 26, o sea, un día como hoy, por la noche se había declarado el proceso de independencia. Por eso hay algunos lugares que reclaman, especialmente en la zona nordeste y este, por ahí algunos pueblecitos dicen, no, nosotros fuimos primero quienes declaramos la independencia. Sí, pero en la historia, y la gente siempre tiene en su mente de que Pedro era militar, porque ese hombre peleó mucho después del 27. Bueno, el problema es que ya ahí es otra faceta de nuestra historia, aunque es una continuación. Ajá. Hablamos hasta la fecha de independencia, se da el 27, pero ¿qué sucede? Los haitianos no se quedaron cruzados de No se brazos. daban por vencido. No, obviamente. Así es que ellos en el mes de marzo enviaron 2 columnas, una por el sur y otra por el norte. Cuando la columna que venía por el sur se le anuncia al gobierno que se había instalado, que era la Junta Central Gubernativa, muchas gracias, la Junta Central Gubernativa, que fue encabezada por un personaje interesante, que fue Tomás Bobadilla. Sí, él pertenecía a un grupo diferente a Duarte. Sí, porque Tomás Bobadilla era pro haitiano. Ajá. O sea, eso es un dato interesante, era pro haitiano y fue conquistado por los liberales dominicanos, pero el ofrecimiento fue que él iba a ser el primer presidente. Ajá. O sea que, pero era contando con los recursos que tenía este hombre. Sí. Así que envían entonces el militar más destacado, que tenía mayor cantidad de gente, era Pedro Santana. Así que Pedro Santana es colocado al frente del ejército que va hacia el sur para que intercepte a los haitianos. Así que cuando llega Pedro hasta la ciudad de ahí, hasta la zona de Sabana Way, en Baní, instala su cuartel, y entonces cuando venían los haitianos, el 19 de marzo, ahí en la zona de lo que se conoce como el Número, Sí. bajando hacia Asua, allí se llevó a cabo la batalla, que dicen muchos historiadores que no fue tal batalla, porque los dominicanos no tenían casi armas, pero le favoreció la naturaleza, porque empezaron a derrumbar piedras desde una colina bastante alta y todo lo que le venía a la mano. Así que pudieron derrotar a esa columna que venía de ese lado, que dicho sea de paso, muchas personas creen que el 19 de marzo los haitianos se retiraron. No fue así. Ellos se quedaron en la ciudad de Asua durante mucho tiempo. Y después, en su retirada, quemaron prácticamente la ciudad. O sea que Santana lo que hizo fue básicamente controlarlo a ellos. Controlarlo un poco. Exacto. Y resistir. Controlarlo hasta ahí. Y entonces, la columna que venía por el norte, el 30 de marzo, llegó a Santiago. Y entonces ahí ocurrió el episodio de la famosa carga de los Sandulleros, de Fernando Valerio y de todo ese grupo que se destacó, y pudieron derrotarlo en esa parte. Entonces, hubieron otras batallas más, como la de Cachimán y otras más, pero pienso que en esencia esas 2 batallas fueron las que definieron lo que fue la independencia en nuestro país, que después de eso entonces vino el problema interno que lamentablemente arrastramos hasta nuestros días, que eso fue el problema de que no se pusieron de acuerdo, y Duarte, después de haber hecho una obra tan encomiable como la que realizó, entonces terminó siendo exiliado del país y no pudo realmente disfrutar de lo que fue su obra de independencia en nuestro país. ¿Le interesaba a Duarte la presidencia de la República? Yo pienso que realmente a Duarte le interesaba el proceso de independencia, porque él tuvo oportunidad de ocupar la presidencia de la República en más de una ocasión, y sin embargo él se subordinó a lo que este gobierno que encabezaban los trinitarios, al papel que le designaron. En una ocasión fue designado como militar y tuvo un encuentro con Santana en la zona de Baní, donde Santana entonces vino de Baní, acusó a toda la junta de traición, acusó a Duarte y a los patriotas de que habían traicionado a la patria,
lo deportó fuera del país, algunos de ellos, en el caso de Duarte, a otros lo metió preso, a otros incluso los asesinó, y así por el estilo. Entonces que empieza a perpetuarse el señor Pedro Santana en el poder, que es un personaje a estudiarse en nuestra historia, porque Pedro Santana solamente entre él y el doctor Joaquín Balaguer son quienes más han ocupado la presidencia de la República en este país. Claro que sí. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de este programa. En el día de hoy, Confesor ha hecho una exposición magistral para que nosotros nos ilustremos, ustedes, público televidente, y nosotros los que estamos acá en el estudio, acerca del proceso de independencia de la República Dominicana. Confesor, estamos acá en este programa a la orden para cualquier presentación de la historia de la República Dominicana. Por ahí viene la batalla del 19 de marzo, viene la del 30, y vamos a necesitar que personas como tú puedan dar algunas orientaciones en cuanto a eso. Bien, muchas gracias, estamos a la entera disposición en lo que podamos contribuir con tu programa y con este pueblo, pues estamos a la disposición. A ustedes, televidentes, le vamos a dejar con una partecita de la exposición de Emiliano, aunque sea un minuto, Cuchito, y la invitación para el próximo jueves, que puedan disfrutar de su programa Visión y Acción.